Bueno, consejera, permitan que mis primeras palabras sean de arropo y un abrazo muy cariñoso a todas las personas que están viviendo ahora el problemón de la dana que se está cebando con algunas de nuestras provincias, especialmente con la de Málaga, y nuestro agradecimiento y nuestra admiración por todo el personal de servicios municipales y de servicios de emergencia que están pendientes para ayudarles a solventar este problema, y esperemos que no haya que lamentar, por supuesto, ninguna pérdida de ninguna vida humana ni destrozos más allá de los que vamos conociendo, que en realidad no son pocos. Y, bueno, vamos al lío, consejera. Póngase usted otra vez el traje de consejera, quítese el de portavoz del Congreso de los Diputados de Hacienda de su partido. Y vamos a hacer un recorrido por este presupuesto, pero vamos a situarlo primero en la retrospectiva que usted suele utilizar. Presentación de los presupuestos de 2019. Le doy una relación de titulares. Los presupuestos de 2019 serán los más sociales de la historia de Andalucía. Presentación de los presupuestos de 2020. Los presupuestos de 2020 traen un crecimiento sin precedentes y blindan el estado de bienestar. Presupuestos de 2021, presupuestos históricos, los más importantes y más sociales de nuestra historia. Presupuestos en 2022. Moreno avanza la cuantía de los presupuestos. Son las cuentas más altas de la historia que ha tenido Andalucía, las más altas de todas las comunidades autónomas. Presupuestos de 2023. Quintos presupuestos más sociales de la historia. Se reitera el eslogan utilizado en el 19, en el 20, en el 21 y en el 22. 24. Moreno anuncia que el presupuesto para el 24 es el más alto de la historia de Andalucía y que blinda los servicios sociales. Presentación de los presupuestos de 2025. El presupuesto de Andalucía para 2025 será el más alto de la historia y blinda los servicios sociales. Bueno, pues estamos ya efectivamente en presupuesto histórico de la Junta, volumen 7, y mientras tanto, en todos estos años, bueno, la realidad es lo que pasa entre presentación de presupuesto y presentación de presupuesto, hemos ido conociendo también otros titulares de la vida real cotidiana de Andalucía. Uno del año 22. Andalucía es la última en PIB per cápita de España por tercer año consecutivo. Uno más reciente, que seguro que le suena, y luego volveremos a él. La dependencia colapsa en Andalucía. Otro, Andalucía a la cola en emancipación de los jóvenes. Solo un 14% de ellos puede empezar un proyecto de vida autónoma. Otro, más de 3 millones de andaluces y andaluzas en riesgo de pobreza o exclusión social, un 37% de la población. Andalucía lidera la tasa de riesgo de pobreza en España, muy por encima de la media nacional. Andalucía abre el curso escolar con miles de alumnos y alumnas sin profesor, al no haberse cubierto todavía más de 3.000 vacantes. Andalucía a la cola en gasto en sanidad y educación mientras elimina el impuesto de patrimonio. Bueno, pues estos titulares, consejera, corresponden, como le decía, a la cotidianidad que vive la ciudadanía andaluza. A esa realidad que es perfectamente identificable en la calle, perfectamente identificable en los problemas que la ciudadanía andaluza refiere entre sus mayores preocupaciones cuando le preguntan, que aparecen en esos rankings. Estas son las consecuencias también del despliegue de sus políticas, que aunque sean calificadas como políticas que blindan el Estado social, políticas que mejoran la calidad de vida de la gente, los datos sobre los que luego hay que contrastar las consecuencias de las decisiones que ustedes toman y los presupuestos que despliegan les contradicen. Por tanto, aquí tenemos una conjunción, en nuestra opinión, explosiva, por un lado de un modelo, el del Partido Popular, que es lesivo para la mayoría social, porque no atiende a esos problemas cotidianos, donde encuentra los problemas no los resuelve, en muchas ocasiones los agrava, en otros donde no encontraba problemas los ha creado y en otros que probablemente sea lo peor, no reconoce que existen problemas. Difícilmente sin reconocer un problema se puede poner camino a resolverlo. Y luego está la arrogancia, especialmente desplegada desde que tienen ustedes mayoría absoluta, con lo cual nunca se consideran susceptibles de mejora y no reconocen, salvo esa tibieza con la que dicen sabemos que quedan cosas por hacer, no reconocen que efectivamente la mezcla de mal modelo del Partido Popular y mala gestión del equipo que está al frente de la Junta de Andalucía es una mezcla
esa arrogancia y esa impericia es una mezcla que tiene consecuencias que son negativas y que están, por supuesto, en la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario de Por Andalucía y que hoy debatimos, junto con la presentación de los presupuestos que usted nos ha hecho. Voy a hacer un repaso por algunos de los bloques que nos parece que ilustran mejor ese divorcio entre la realidad y el espejismo o la burbuja en la que ustedes mantienen los mensajes que lanzan sin que se toquen nunca con lo que pasa a pie de calle y con la cotidianidad, como le decía. Empezamos por empleo, por ejemplo, porque además está entre las primeras preocupaciones de los andaluces y las andaluzas. Usted sabe los datos. 1 de cada 4 personas desempleadas de nuestro país es andaluza, 1 de cada 2 personas jóvenes de nuestro país desempleadas es andaluza. Usted sabe que en las previsiones del presupuesto se habla de la creación de 72.000 puestos de trabajo. Si efectivamente esos 72.000 puestos de trabajo se materializaran, Andalucía seguiría sin bajar del 16% de tasa de desempleo y, por tanto, estamos ante un problema que con toda razón preocupa muy especialmente a todos los andaluces y andaluzas, ni que decir tiene que le preocupa sobremanera a la gente más joven, que además de padecer lo peor del sistema en cuanto a temporalidad, a parcialidad y a precariedad, tiene unos salarios en Andalucía un 17% de media más bajos que en el conjunto del país. Bueno, ¿qué hay en el presupuesto para atender este problema de primer orden? Bueno, pues en este presupuesto hay 1.260 millones de euros menos para atender las políticas de empleo del dinero del que efectivamente ustedes disponen a datos cerrados del tercer trimestre de este mismo año. De hecho, si comparamos programas fundamentales como la formación profesional para el empleo o las políticas activas de empleo, nos encontramos que en ambos casos decrecen, tanto comparadas con los presupuestos iniciales como comparadas, ahí ya la diferencia es más abultada, como ahora le voy a decir, comparadas con los créditos definitivos que tenían ustedes a cierre del tercer trimestre. Un 1% la formación profesional para el empleo sobre los créditos iniciales, pero un 38% sobre los créditos definitivos. En las políticas activas de empleo, un 8% menos en créditos iniciales, un 28% menos si lo comparamos con los definitivos. Además, en empleo se da una de esas situaciones muy rocambolescas, que es que cada mes cuando salen los datos de empleo, ustedes se ufanan de ellos, presumen de ellos, se ponen la medalla y sus compañeros de Génova les refutan y dicen que los datos son mentiras. Que tampoco ahí sería tan difícil ponerse de acuerdo. También obvian decir que la Junta de Andalucía es la primera empleadora de nuestra comunidad autónoma y que una parte importante de la precariedad y de la temporalidad que padecen los trabajadores y trabajadoras en Andalucía está directamente relacionado o bien con el personal que es público y que tiene unos contratos que no debiera tener, o que está en una categoría profesional que no es la que le corresponde, entonces tiene unas retribuciones que no son tampoco las que debiera, o no fiscalizan cómo es la situación laboral de las personas que trabajan para las empresas con las que ustedes contratan servicios o suministros. Y ahí no se fiscaliza si se cumple la subida del salario mínimo interprofesional y pasa a sus convenios, y no se fiscaliza si se cumple la normativa en prevención de riesgos laborales y todo ese largo etcétera que usted conoce sobradamente. En cualquier caso, en empleo, como le digo, con unos niveles de ejecución que sacan los colores, estamos en un presupuesto para 2025 muy por debajo de lo necesario en las políticas clave, que nosotros las situamos, como le digo, en políticas activas de empleo y en la formación profesional para el empleo. Vamos a vivienda. En la situación de vivienda, que creo que asociado a la vivienda es la única vez que usted ha dicho esta mañana la palabra problema, efectivamente tenemos un problema, yo le diría un problemón, de emergencia habitacional. El número de personas a las que cada vez se les complica más la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho a la vivienda y de tener una renta que le permita afrontar el pago de alquiler y tener luego disponible para pagar sus otros gastos, cada vez es mayor. Eso es lo que está condicionando fundamentalmente que la gente joven en Andalucía tenga dificultades extraordinarias para emanciparse y que estemos los últimos de todas las comunidades autónomas en ese macabro ranking de gente joven que incluso trabajando no dispone de renta como para poder afrontar un proyecto de vida en solitario y tener una vivienda propia en la que tener su proyecto personal o familiar. Estamos hablando de que somos la comunidad autónoma en la que hay
más vivienda turística de todo el país y en la que ha crecido de manera más aguda el precio de la vivienda, concentrado en algunos de los sitios de manera muy grave, como ocurre en Málaga, como ocurre aquí en Sevilla o como ocurre en Cádiz, también en algunos municipios que son muy atractivos turísticamente, y se está dando una situación en la que cada vez hay más vivienda puesta a disposición del alojamiento turístico y sale de la oferta que se puede hacer, a la que puede aspirar la gente que tiene una demanda de un alojamiento de población residente, un alquiler de larga duración. Ese problema, como ustedes llevan 6 años en el Gobierno, pero no gobernando, 6 años en el Gobierno sin gobernar, no ha merecido por parte de ustedes ninguna atención. ¿Cuáles son las mentiras que cuentan vinculadas a la vivienda? Bueno, pues que la situación de la vivienda en Andalucía está provocándola la Ley Estatal de Vivienda, ley que no se aplica en Andalucía, y ley que ustedes se llevaron al Constitucional porque invadía sus competencias, y sobre el alojamiento turístico han hecho un decreto que no sirve absolutamente para nada, que lo que ha hecho ha sido pasarle la patata caliente a los ayuntamientos, cada uno lo interpreta de una manera y ahora lo que están pidiendo es que el Estado sea el que regule el alojamiento turístico, a pesar de que, como en el caso de la vivienda, es una competencia exclusiva de ustedes. Por tanto, todo lo que se hace aquí y las consecuencias que tiene se apuntan en el casillero del Gobierno de Moreno Bonilla, del Gobierno del Partido Popular. Y es una situación efectivamente muy grave. Ahí están las movilizaciones, además, de la ciudadanía. ¿Qué cosas habían comprometido ustedes a hacer en estos años? Bueno, pues ustedes habían comprometido un plan andaluz de vivienda con 1.000 millones de euros de fondos propios y habían prometido la construcción de 40.000 viviendas protegidas. Bueno, pues ustedes con vivienda han promovido 100 y han vendido 783. Datos a cierre del último trimestre de 2023, que son los últimos datos que nosotros hemos encontrado disponibles. ¿Y qué pasa en el presupuesto para enfrentar esta situación tan grave que atraviesa Andalucía? Bueno, le hablo de inejecución para situarnos bien. A cierre del tercer trimestre de este año, en vivienda y rehabilitación, la ejecución está en un 19%. Y en cuanto a la planificación para el año 2025, ustedes han presupuestado 130 millones de euros menos del dinero del que disponen en la actualidad, que con ser un dinero que queda muy lejos de arreglar los problemas, resulta que de lo que aparece en el global del presupuesto, por cada 3 euros que ustedes ponen en política de vivienda, reciben transferencias del Estado por valor de 7 euros, 3 a 7. Por tanto, en materia de vivienda tampoco se sostienen los argumentos que ustedes dan, las milongas que cuentan, ya no cuela, consejera, y siguen sin movilizar los casi ya 700 millones de euros que están en la cuenta de fianzas y suministro y que por ley deberían estar utilizando para planes de vivienda. Pero ahí siguen. Vamos a hablar de educación, por ejemplo. Desastre del inicio del curso. Titular unánime de toda la comunidad educativa y de los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras del sector, con un acumulado de cierre de 2.000 aulas desde que ustedes están en el Gobierno. Arrancó el curso con 1.000 profesionales menos, con unas carencias de profesionales para la atención de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que hizo saltar todas las alarmas, con una situación en la que no han aprovechado para bajar la ratio a pesar de que nacen menos niñas y menos niños, con un guirigay en la formación profesional dual que tiene a los equipos directivos de los centros sin saber a qué atenerse porque ustedes no han sido capaces de lanzar una norma clara que les dé indicaciones de cómo se despliega la formación profesional en Andalucía, la dual. Con un volumen de alumnos y de alumnas, que es lo que ustedes pregonan, un incremento de alumnos y alumnas de los que no cuentan, que muchos de ellos están o en ciclos sin dotación o en la oferta privada de ciclos que son los más atractivos y que tienen mayor índice de empleabilidad, pero que hay que tener el dinero para poder pagar las mensualidades que cobra la academia de turno. ¿Qué pone el presupuesto para el año que viene en materia de educación? ¿Cómo crece el presupuesto para dar respuesta a esta situación que se vive? Bueno, pues por cada euro que han puesto ustedes en la educación pública han puesto 2
en la concertada. El ritmo de crecimiento del presupuesto para la educación privada duplica al crecimiento de la educación pública. Han devuelto el dinero de las escuelas infantiles. Dijeron ustedes que devolvían ese dinero porque es que no hay niños. Hay menos niños y hay que devolver el dinero de las escuelas infantiles. Y mantenemos el sistema de guarderías, que no escuelas infantiles concertadas, que tenemos en Andalucía. Claro, ¿qué pasa? Que el dinero que Andalucía ha devuelto 2 veces, en el 21 y en el 24, se ha repartido entre 8 comunidades autónomas, 5 de las cuales tienen un índice de natalidad más pequeño que el que tiene Andalucía. Pero a ellos sí les ha hecho avío porque sí quieren implantar ese sistema que, por cierto, dicen los que saben y las que saben que tiene mucho que ver con el éxito y el diferencial en evaluaciones como la del programa PISA con respecto a quienes no tienen la situación de las escuelas infantiles completamente universalizada para su acceso para todos los niños y niñas en el territorio, como es el caso de Andalucía. En la educación universitaria, el agujero para las universidades públicas está en 100 millones de euros. Están asfixiadas. Han abierto 4 universidades privadas. El máster habilitante que necesitan los chicos y las chicas que hacen su formación en la universidad pública tiene unos precios imposibles, pero las plazas que oferta la universidad pública son muchas menos de los chicos egresados y egresadas, que los que pueden y tienen posibilidades económicas acaban haciendo ese máster en la universidad privada, que es la única que se lo facilita y que aumenta la brecha entre quienes tienen posibilidades económicas para acceder a ello y quienes no lo tienen. Hablamos de dependencia e inclusión. En dependencia la radiografía es demoledora, la miren ustedes por donde la miren. 609 días de espera, estamos liderando ese ranking macabro en todo el país. Tenemos a cierre de septiembre de 2024 29.415 personas esperando resolución y 23.520 personas esperando la prestación. Hasta fecha de final de septiembre de este año han fallecido 3.775 personas esperando la resolución en Andalucía. ¿Cuál es? Bueno, ha dicho usted esta mañana, consejera, que hay más personas en el sistema. No, hay menos. Hay menos, porque usted cuenta prestaciones como personas y, como bien sabe, y no debiera tergiversar eso ante la opinión pública, una sola persona puede tener más de una prestación. Hay menos personas en el sistema que cuando ustedes llegaron y hay menos personas que hace 8 meses. Y los problemas se han agravado cuando ustedes decidieron cambiar el modelo sin atender al criterio de los profesionales, culpándoles luego del desastre y del desbarajuste que se creó y sin aceptar que lo que cuentan sobre la financiación de la dependencia es otra gran mentira que tampoco cuela. Hablan ustedes, lo han dicho miles de veces, de cómo el Gobierno de España le está pagando el 50% al País Vasco y el 50% a Cataluña, y que Andalucía la maltrata y la castiga y no le paga y todo eso. Bueno, ¿qué dicen los datos oficiales, consejera? Que en Cataluña la aportación estatal es un 23,45%, que en el País Vasco es un 16,05% y en Andalucía es de un 37,74%. El incremento de la aportación estatal al sistema de dependencia en Andalucía está en un 9,7% y los números son oficiales, están publicados y los puede consultar usted o cualquiera que quiera verlos. Vamos a la salud. En salud, otro de los gravísimos problemas que están fuera de control, cualquiera lo diría, con esta sucesión de proyectos de presupuesto que blindan el estado de bienestar y que mejoran la vida de la ciudadanía andaluza. En salud tenemos aproximadamente 200.000 personas esperando una operación. Del entorno de 50.000 de ellas están por encima de los tiempos de espera que legalmente establecen los decretos de garantía.
Tenemos aproximadamente a 800.000 personas esperando un diagnóstico, esperando que el especialista le derive, le hagan una prueba diagnóstica que le diga cuál es su dolencia. Tenemos colas que rodean los centros de salud y los consultorios en los que esperan horas las personas que quieren optar a tener una cita para ver a su médico de familia. Tenemos una temporalidad del 40% del personal sanitario, unas condiciones laborales y retributivas que son ampliamente mejoradas por la oferta que les hacen otros sistemas, razón por la cual en este año pasado se han marchado 1.200 enfermeras y 640 médicos y médicas, y unas inversiones y unas ampliaciones de equipamiento sanitario que son las mismas que ustedes llevan repitiendo en presupuestos históricos, volumen 1, 2, 3, 4, hasta el 7 en el que nos encontramos ahora, con un gasto farmacéutico que está fuera de control y que ya consume 3 euros de cada 10 que tiene el Servicio Andaluz de Salud, con gran regocijo de las multinacionales farmacéuticas que se están poniendo las botas desde que ustedes se cuadraron y empezaron a no aplicar el mecanismo de la subasta de medicamentos. Bueno, para arreglar esa situación en la que el personal sanitario está debilitado en todas las categorías, mal retribuido, con contratos muy precarios y con una situación de listas de espera como la que le explicaba, ¿qué pone el presupuesto? Bueno, pues por primera vez en todos los volúmenes históricos de presupuesto se supera la barrera psicológica de los 1.000 millones de euros para las derivaciones a la privada, los conciertos y las externalizaciones. Por cada euro que crece la sanidad pública, crece 3 la sanidad privada. Triplica el ritmo de crecimiento presupuestario lo que ustedes ponen en las clínicas privadas y en las externalizaciones de lo que ponen estrictamente en el Servicio Andaluz de Salud. Mentiras recurrentes sobre este asunto, sobre cómo está la situación del sistema sanitario. Bueno, pues problemas la sanidad tiene en toda España. Problemas la sanidad tendrá en toda España, pero el sistema que ha bajado más puntos en el ranking en el que están ordenadas todas las comunidades autónomas ha sido el sistema andaluz de salud. Aquí estamos los últimos en médicos especialistas por 1.000 habitantes, aquí estamos los últimos en personal enfermero especializado por cada 1.000 habitantes y los primeros en listas de espera y en demora de los tiempos, demoras que se mantienen en este presupuesto. Mismos tiempos de espera, pero fíjese, con una derivación de 1.000 millones de euros a las clínicas privadas, ustedes hacen un planteamiento de reducir el número de intervenciones quirúrgicas que les mandamos. Entonces, este año nos va a salir más caro que nunca, pero van a atender a menos personas que nunca. ¿Y por qué se ha derivado durante todos estos años? ¿O por qué decían ustedes que se derivaba durante todos estos años? Porque era para reducir las listas de espera. Evidentemente, para reducir las listas de espera no era. Hubieran dejado ustedes de derivar dinero y recursos a las clínicas privadas y a las empresas privadas de la salud si ese hubiera sido el objetivo, porque evidentemente es un fracaso rotundo a la luz de los datos y del crecimiento de esas listas. También dicen que no pueden fortalecer el sistema andaluz de salud porque no encuentran personal sanitario, pero les reitero que todavía no se ha dado el caso de que ustedes le hagan un contrato a una empresa privada de la salud y le haya dicho, mire, no le puedo atender el encargo porque no encuentro personal sanitario al que contratar para afrontar este incremento de mi actividad. Por tanto, no debe ser el problema que no hay personal sanitario, no es verdad que en todas las comunidades autónomas está pasando lo mismo y tampoco es verdad que las listas de espera van a solucionarse con las derivaciones a la privada. Con carácter general, consejera, otra letanía que tampoco cuela es la de España nos roba, el agravio constante comparándonos con otras comunidades autónomas, estamos al límite de nuestras capacidades, no tenemos recursos disponibles para afrontar los desafíos que tiene Andalucía, el Estado utiliza nuestro dinero para perpetuarse en el poder, bueno, yo qué sé, todas las cosas que dicen ustedes. Pero resulta que en este presupuesto el 71% lo nutren transferencias del Estado, sean finalistas u ordinarias, y un 10% los fondos europeos. Esa es una manera muy extraña de robarnos
en un momento en el que, y eso sí es histórico, consejera, la dependencia del dinero que llega por parte del Estado o de la Unión Europea es mayor que nunca antes en la historia de la Junta de Andalucía. España, por tanto, parece que no nos roba. Y, de hecho, no nos luce el dinero que llega y que llega de una manera extraordinaria y de una manera creciente año a año, porque donde ustedes ven dinero extraordinario lo que ven es una oportunidad para recortar el dinero que antes procedía del esfuerzo propio de la Junta de Andalucía. Y así, si nos vamos al programa de deporte, a la consejería, pues vemos que si quitamos los 10 millones de euros que son para las mejoras de un estadio para albergar uno de los partidos del Mundial de Fútbol, el resto del dinero que va a los programas tradicionales, al deporte base, decrece. Y vemos que las becas, incluso las de los deportistas olímpicos con los que luego Moreno Bonilla se fotografía, desaparecen. Y que lo que se hace se paga con fondos FEDER. ¿Y de dónde se paga el exiguo presupuesto de violencia de género? Con los fondos estatales del Plan para la Violencia de Género. ¿De dónde salen los incrementos del Plan de Choque de la Dependencia? Se nutren con los fondos que pone el Estado. ¿Qué ha pasado con la renta mínima de inserción? Bueno, pues que tiene 2 millones menos que en 2024, 45 millones menos que en 2023 y 170 millones de euros menos que en 2018, que es un 560% menos desde 2018. Porque todo lo que entra vía ingreso mínimo vital, ustedes lo aprovechan para recortar en la renta mínima de inserción. Imposible, consejera, con ese trasvase de fondos, que el boquete que está abierto en la Junta de Andalucía no se note. El boquete de 1.745 millones de euros que tienen las cuentas autonómicas gracias a los regalos fiscales que ustedes le hacen a los ricos. Un dinero que viene faltando año a año en la arca autonómica, a pesar de que año a año usted decía con mucha vehemencia que bajando los impuestos se recaudaba más. Ya por fin este año, después de que los datos fueran tan evidentes y estuviesen publicados por tantos organismos oficiales, ya pasó usted de decir que bajando los impuestos se recaudaba más a decir que, bueno, es normal que se recaude menos si se están bajando los impuestos y que el dinero está en el bolsillo de los ciudadanos. Y claro, consejera, el dinero está en el bolsillo de unos ciudadanos muy concretos. Pero el dinero del bolsillo de los ciudadanos, de la mayoría social, de las personas autónomas, de los que tienen una pequeña o una mediana empresa, de los trabajadores por cuenta ajena, no está en su bolsillo. El que está en su bolsillo sale a toda velocidad a pagar el incremento del precio del comedor escolar, del aula matinal o de las actividades extraescolares, a pagar ese máster del que le hablaba de habilitación para que el título te sirva para algo, a pagar un alquiler que cada vez sube más sin que ustedes adopten ninguna medida que sea efectiva, a pagar un seguro privado o una cita con un médico especialista, porque no se puede seguir en la lista de espera sin saber lo que se tiene, a pagar el ciclo de la formación profesional en una academia privada, porque los que oferta la pública no tienen ninguna expectativa de empleabilidad y tienen muchas menos plazas disponibles de las que necesita el alumnado que quiere hacerlo. Los bolsillos de la ciudadanía andaluza ni están llenos ni retienen el dinero que ustedes atribuyen de ese boquete a unas rebajas fiscales para la mayoría social. Eso es una milonga que tampoco cuela ya. Ustedes no tienen un proyecto para Andalucía más allá del que alimentan en ese espejismo del que nutren horas de televisión, publirreportaje y publicidad institucional, pero que contrastado con la realidad se estrella contra el muro de lo obvio. Y es que las condiciones de vida y de trabajo en Andalucía no han mejorado desde que ustedes son gobierno y que muchas de las decisiones que ustedes toman han empeorado de manera ostensible las condiciones cotidianas a las que se enfrenta nuestra gente de todas las edades. Y hay más personas en pobreza y en exclusión en Andalucía este año que el año pasado, 174.000 personas más. Por tanto, consejera, esos ojos a los que usted dice que pueden mirar a la gente a la cara y que detrás de cada cifra de este presupuesto hay una persona, efectivamente. Detrás de esta cifra hay personas
Y hay un modelo, el del Partido Popular, que es un mal modelo para Andalucía. Y hay la acción de un gobierno indolente, que es un gobierno malo para Andalucía, porque no sabe gestionar, porque no es capaz de dar una explicación convincente de por qué no invierte el dinero, por qué no gasta el dinero que recibe, y porque no tiene un argumentario más allá que hilar nuevas mentiras para que la primera, la de que todo esto era histórico y blindaba el estado de bienestar, siga sonándole a algunas personas creíble. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, consejera, algunas cosas al hilo de su intervención. Me decía usted que ya me ha explicado varias veces lo de la comparativa y que no debemos hacer una comparativa del dinero del que ustedes disponen para hablar del presupuesto, del proyecto de presupuesto que ustedes traen. ¿A usted le parece más riguroso hablar de una comparativa del 2018 en lugar de hablar del dinero que a septiembre de 2024 sigue en la arca autonómica y cuál es la previsión presupuestaria que ustedes traen para el año que viene? Si ustedes tienen ahora mismo 3.117 millones de euros más de los que pusieron en los créditos iniciales de enero, es normal que nosotros, cuando analizamos el proyecto de presupuesto que nos entregan, buscamos si presupuestan por encima del dinero que tienen. Porque si no, ya saben que el presupuesto nace con carencias objetivas que no ayudan a incidir en la solución de los problemas estructurales que tiene Andalucía. Por tanto, a nosotros nos parece que tiene todo el sentido comparar la disponibilidad presupuestaria que ustedes tienen con la programación, con la presupuestación que proyectan. Y haciendo esa comparativa, al presupuesto le falta dinero, más de 1.100 millones de euros, comparando de lo que ustedes disponen con lo que ustedes prevén para el año que viene. Pero le digo más. Yo le exijo que usted utilice un cierto rigor intelectual a la hora de abordar estos debates. Porque usted no puede comparar presupuestos expansivos que reciben transferencias y que pueden crecer en un contexto de bonanza económica con proyectos de presupuesto restrictivos, con recortes milmillonarios que tenían a toda la economía de España bloqueada y a más de 6 millones de personas en el paro. Es que comparar lo que se hacía aquí cuando la crisis anterior estaba pegando fuerte en España con recortes impíos decididos por su gobierno, entonces en mayoría absoluta, decir que eso no tiene ninguna repercusión en lo que pasaba en las comunidades autónomas, en su sistema sanitario, en su sistema educativo, es, intelectualmente hablando, vamos a dejarlo en deshonesto. En deshonesto. Las peras por un lado y las manzanas por otro, que eso lo dijo hasta una compañera suya. Entonces, si usted se quiere recrear en aquella época, acuérdese de la motosierra, del gobierno de Rajoy, del que formaba parte el señor Moreno Bonilla. Acuérdese de los viernes de Dolores, de la retirada de miles de millones de euros a todos los sistemas de los servicios públicos de este país, a los de Andalucía también. A Andalucía le faltaba dinero. Bueno, a Andalucía se le negaba el pan y la sal. Y un ciclo restrictivo no es igual que un ciclo expansivo. Y esa comparación que usted quiere hacer no se sostiene. No se sostiene ni justifica estas cuentas. Usted dice, vuelve con lo de los impuestos. Le voy a decir una cosa, que de dónde sacamos los datos, que los datos nos los han dado ustedes. Que los datos son de la oficina presupuestaria. Y el resto de datos que no nos han dado ustedes y que refutan sus mentiras, están todos publicados en páginas oficiales y son de organismos oficiales, o bien ministeriales, o bien de entidades privadas, o bien de su gobierno. Por tanto, aquí no hay una disparidad de cifras. Aquí lo que hay es que las milongas contrastadas, cuando van saliendo los datos oficiales, se caen y ustedes se ofuscan porque se lo hacemos ver desde la oposición. Pero los datos están ahí. Es que es completamente falso que Andalucía esté recibiendo menos dinero del Estado para sufragar su dependencia, su sanidad, su educación, por esa conspiración maléfica que hay, que es que no se sostiene. Es que ese relato falsario que ustedes hacen, además de alimentar la crispación, no aguanta un empujón con estas cuentas. Y si usted no me ha oído hablar de lo injusto que es el sistema de financiación, le recomiendo que vaya yendo ya al médico porque tardan muchos meses en derivarla al especialista. Pero lo he dicho, lo hemos dicho decenas, cientos de veces.
¿El modelo de financiación le perjudica a Andalucía? Sí, rotundamente sí. ¿El problema que tiene Andalucía en este momento de financiación? Rotundamente no, porque a cierre de septiembre de 2024, datos que nos han dado ustedes, en la arca autonómica hay todavía 17.800 millones de euros sin gastar. Y, por tanto, lo razonable, si cerraron el año pasado con 4.600 millones que les sobraron y que no supieron gastar o no quisieron gastar, no es que estemos centrando un debate en que el modelo de financiación es injusto, lo es, cámbiese. Pero ustedes no tienen un problema de dinero, tienen un problema de prioridades. Y tienen un problema de no importarle aplicar su modelo a pesar de que tenga consecuencias lesivas para la mayoría social. Y tienen un problema de arrogancia y de soberbia y de no respetar el trabajo de la oposición ni su criterio, que obedece a un análisis crítico de unas cuentas que responden a su modelo, que nosotros no compartimos. Porque nosotros no podemos compartir el orgullo con el que ustedes hablan de su política de vivienda, que le vuelvo a repetir que solo ponen 1 de cada 4 euros de dinero que aparece en el presupuesto del año que viene. No podemos compartir ese triunfalismo porque es que hay personas a las que le hacen contratos de un mes para trabajar en hospitales que viven en una autocaravana en el aparcamiento del hospital. Y eso ha pasado este verano en el Hospital de la Costa del Sol. Entonces, por favor, refrenen su entusiasmo. ¿Cómo que sus políticas no están causando un dolor social? ¿Cómo que estamos mejor que nunca? ¿Pero a quién le puede usted contar eso? ¿A la gente joven que no se puede emancipar? ¿A la gente que tiene que pagar con tantísimo esfuerzo un ciclo en la formación profesional privada o un máster habilitante que cuesta miles de euros, que cuesta mucho trabajo sacar de una casa de familia? El sobreesfuerzo que hacen los profesionales, los docentes, los monitores y monitoras del alumnado con necesidades educativas especiales. Ese sobreesfuerzo no está compensado en estas cuentas por una apuesta decidida de esfuerzo propio. Mire, ha vuelto usted a decir lo de se recauda más, se recauda menos. Ustedes han recaudado 192 millones menos de IRPF. Y el crecimiento de la recaudación de IRPF en Andalucía ha sido medio punto por debajo de la media de todas las comunidades autónomas de régimen común. Pero le digo más. Ustedes con la bonificación del gravamen del impuesto de patrimonio no han captado a más personas para que vengan a Andalucía. Esa es otra milonga de las 1000 milongas. Ustedes han perdido 7.127 personas y han recaudado un 36% menos. Bajando los impuestos se recauda menos. Y bajando los impuestos como los bajan ustedes, se recauda menos de quien más tiene, que es quien más debe contribuir al sostenimiento de los servicios, que efectivamente acusan un destrozo, porque ustedes no ponen el dinero que necesitan para el fortalecimiento de sus plantillas y para una infraestructura que sean capaces de afrontar las dificultades crecientes que tiene su prestación. Y esas verdades incontestables están en las cifras del proyecto de presupuestos que ustedes nos han entregado. Y los resultados de sus políticas son un desastre, porque ustedes con más dinero que nunca a su disposición o no saben qué hacer con él o no son capaces de ponerlo a disposición de la gente porque entonces no podrían seguir fomentando el crecimiento desmesurado de la cuenta de resultados de la gente que efectivamente parece ser que es la que toma aquí las decisiones. Grandes empresas a las que ustedes les entregan las tierras que les expropian a pequeños agricultores para que pongan placas fotovoltaicas en proyectos en fraude de ley. Todo se sabrá con el tiempo. Ustedes que se pliegan a los intereses de las grandes multinacionales y se niegan a comprar los mismos medicamentos por un precio menor para que haya más recursos para fortalecer y mejorar las condiciones del personal sanitario en Andalucía. Ustedes que miran para otro lado con las dificultades objetivas que tiene nuestra gente de todos los sectores productivos y nuestro tejido empresarial de todos los músculos menos del grande, ustedes vienen aquí a presumir de unas cuentas que son continuidad, que son el día de la marmota, que son otra vez un rosario de milongas, consejera, que contrastadas con la realidad ponen en evidencia, se lo voy a decir cada vez que saque el tema, que ustedes tienen un modelo que es perjudicial para Andalucía y que son muy malos gestores. La arrogancia y la impericia es una combinación explosiva que tiene resultados, malos resultados, que padece la ciudadanía. Y si no hay mayor contestación social es porque toda la energía que deberían tener puesta en resolver los problemas que ustedes crean,
Está puesta en contarles milongas para que busquen las responsabilidades de sus problemas en terceros y no en quienes ostentan las competencias exclusivas de esas materias. Porque les recuerdo que en virtud de nuestro Estatuto de Autonomía, todos los líos que hay en Andalucía, en sanidad, en educación, en dependencia, en empleo, en industria, en medio ambiente, todos son competencias exclusivas, ganadas por nuestra gente en la calle y dilapidadas por ustedes por una gestión nefasta y una aplicación de un modelo perverso para Andalucía. Muchas gracias.